Bienvenidas y bienvenidos a ¿Qué ondas con la historia? Con ustedes están Sofía Córdoba, Manuel Rivera y Andrew Enríquez. y esta semana estamos nuevamente con la parte 2 del tema de los mitos de la conquista. Y creo que de verdad la conquista es un tema que da mucho para hablar. Bastante. Y justamente el tema de los mitos ya nos dimos cuenta que hay varios al respecto. Y justamente porque es un tema súper complejo, el primer mito va de esto. Sí, realmente es muy importante hablar de esos mitos de la historia porque son parte de nuestra historia y son parte de lo que nos construye, ¿verdad? Entonces, el primer mito del que vamos a hablar, que es otro de los mitos que es de mis favoritos realmente, es ese mito de la conquista total. ¿A qué me refiero con la conquista total? Es esta idea de que una vez llega los movimientos de las invasiones desde Europa hacia América, la conquista fue rápida, fue en todo el territorio de América Latina, de habla hispana, exactamente homogéneo. Llegaron y dijeron, aquí venimos. Aquí es todo, y todos católicos, y todos conquistados, y todo en orden, ¿verdad? Entonces, realmente es una idea que creo que se queda muy fácilmente en la mente de uno, ¿verdad? Pensando que sí, realmente así fue, pero en realidad no, o sea, parte de eso hay que entender por cómo se trabajaba al momento de que venían aquí esas empresas de conquistadores, y es que cuando ellos venían con un contrato. Entonces, para poder cumplir ese contrato, los tiempos, y porque tenían que pagar incluso, porque, o sea, tenemos que pensar, ¿verdad? Venían con una misión, ¿verdad? Que era la de Hacer dinero, básicamente. O sea, sí, hacer dinero, pero para tener dinero tenían que tener esa misión de conquistar cierto territorio y que ese territorio quedara bajo la palabra, bueno, bajo el orden, por así decirlo, de la corona, ¿verdad? Exactamente. Entonces, para eso, muchos lo que hacían era nuevamente volvemos a la parte de mentir a su currículum, ¿verdad? Entonces llegaban y mandaban las cartas informando que ya hicimos todo eso cuando no lo habían hecho. Y era como, ya encontramos riqueza, ya tenemos a esta gente trabajando y que no sé qué. Y aquí, Como que cuando allá. te preguntan cómo vas con tu tarea, cómo vas con tu investigación. O sea, ya mi tesis Ya falta poco. Ya finalizada. Y ni la has visto. para mí está desde ayer. Sí, ajá. Y hay cuestiones que también hay que hablar. O sea, es cómo se maneja la historia a nivel general, ¿verdad? No como estudiantes de historia o como profesores de historia, en donde solo se fecha. Y es como que, no, la conquista en tal año. Y entonces uno piensa, en un año fue toda la conquista. Sí. No, o sea, Y en todo ese relajo de conquista, o sea... Sí, y también, o sea, es eso, es justamente de que creo que en el momento de estudiar un tema tan complejo, pues se busca resumir un poco y es como de este método de estudiar la historia de fecha 1, fecha 2, fecha 3. Exactamente. Entonces, creas o no, aunque sí esté la diferencia en años, creo que no se llega a dimensionar todo lo que hubo de por medio. A todo lo que está pasando, y, o sea, los relajos que se tienen. Hubo un punto en donde los españoles se iban a encontrar en tanto los que vienen de México como los que vienen subiendo de Panamá. exactamente. O sea, incluso cuando pensás en qué momento comenzaron a mentir para darle a la corona y decir, miren, ya tenemos esta parte avanzada, ya terminamos esto, ya está todo en orden como ustedes querían, porque como les digo, ¿verdad? Lo mandaban antes de que lograran eso, porque era el tiempo, acuérdense de que no es como, bueno, mandar un WhatsApp, lo mandaban por correo, ¿verdad? No que lo mandaban por barco. Y eso sí, el barco llegaba. Así es cierto, sí. Eso digamos que llegaba el barco. Lo que llegaba. Suponiendo que el barco llegó. Exactamente, porque lo mandaban para una mensajera y se cansaba, ¿verdad? Entonces lo mandaban en barco y eso tardaba meses en llegar. Entonces, el primero en hacer esto fue Cristóbal Colón. Porque Nuestro amigo Cristóbal Colón. Nuestro amigo Cristóbal Colón fue el primero, fue el que empezó con, híjole, porque él tenía primero que convencer que había llegado a las Indias y había descubierto una nueva ruta, y era como la cuestión de quiero que me paguen, me den mis favores y todo esto, porque esa era la misión, o sea, tenés un contrato con la corona y para que te paguen, para que te den los favores y todo esto, necesitas haberlo completado, ¿verdad? Entonces fue el primero, ¿verdad? Pero igual, o sea, Cortés lo hizo, ¿verdad? Prácticamente todos esos personajes de los conquistadores que tenemos en mente lo hicieron. Y era la razón esa, ¿verdad? Necesitamos que va a tardar tanto tiempo, necesitamos que nos den respuesta. Entonces, primero mandaban el mensaje y después ellos trabajaban, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso?
a saber. Pero que Lo vamos a hacer. llegando. Lo vamos a hacer. Y yo imagino le escribo, ¿verdad? Y en serio hicimos todo eso. No, es también como cuando uno le piden algo y es como que, ¿estás listo? No, pero démosle. O sea, algo vamos a hacer. En el camino. Te dicen, hagamos un podcast. Y aquí estamos, pa. Exactamente, más o menos así. Complementando, vamos a pasar al otro mito, que sería el mito de la comunicación. Obviamente vienen, ya lo dice, no es homogénea la conquista, no se da en un día y todo se dio por igual. Y el siguiente mito habla de uno de los problemas a los cuales se enfrentaron. El mito de la comunicación. O sea, nosotros, cuando vienen los españoles, pensamos que vinieron y les entendieron, ¿verdad? Entonces... Mira, hacete católico. Démosle. Démosle. Va, desde ahora sos español, chivo, démosle. Soy Acá español. con banderita y todo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se entendían los conquistadores con los indígenas, verdad? Y si el español, hablando del idioma, conquista los otros idiomas, los otros lenguajes nativos. Entonces, es claro que hay una diversidad. América, el continente actual que conocemos con sus territorios, tenía una vastedad de idiomas. Entonces, México, un ejemplo, náhuatl, maya, entre otros. Aquí, Todas las variantes de eso. y ya vamos a ir, todas las variantes. y vamos a ir viendo, incluso en El Salvador, que es chiquito, el actual territorio, ¿verdad? Tenemos a los pocomanes, lencas, mayas y los nahuas, pipiles, que ya vamos a hablar también de eso. Creo que también eso va de la mano de creer de que había una población indígena y creer que todos, como eran indígenas, eran la misma... Eran homogéneos. Sí, que todos hablaban. Ajá. Tenemos como también esa idea por ahí. Se parecen, tienen el pelo así, hablan igual. Hablan igual. No, y aquí es donde, ¿cómo lo hicieron entonces? Cuando vienen nuevamente nuestro personajazo, Cristóbal Colón, viene un fraile con él y el fraile se supone que viene como comunicador, pero él solo habla latín y otros idiomas europeos o lenguas europeas. A ver si algo ahí latinado. No, ni de chiripazo le entendió nada. Entonces resulta que el fraile dice, no, lo que tenemos que hacer aquí es llevarnos a unos indígenas menores y enseñarles el español y después que sirvan de intérprete, porque Cristóbal Colón estaba pero enojado que no podía comunicarse y él decía, no me fío de esto porque no les entiendo y no sé si eso es lo que quieren decir, etcétera, etcétera. Entonces, la principal manera de cómo se comunicaban al principio fue por medio de señas. Fue por medio de señas, así me lo dice una fuente. Y vamos al siguiente punto, los intérpretes, cuando ya existían. Y aquí es donde voy a poner un ejemplo que todos, la mayoría han escuchado, ese nombrecito les va a sonar, que es Malinche. Pero... sí. Nuestra maravillosa Malinche. Exactamente. Aquí... Todo el cariñito. Sí. Somos Malinche lovers. Sí, por cómo la han tratado. No Sí, se la historia ha sido muy mala con Malinche y tal vez eso sea para otro episodio. Sí, claro que sí. Para varios episodios. Entonces, ¿qué pasaba? Viene Hernán Cortés, allá en el territorio actual de México, y se da cuenta que hay unos españoles que tuvieron un naufragio. Entonces, estos españoles llegaron 8 años antes que Hernán Cortés, y él se da cuenta. Entonces, manda a llamar a ese español que ya había aprendido el maya, que ya había sido tratado como esclavo, y llama a ese español que se llama Jerónimo de Aguilar. Entonces, él sabía maya y español. El otro, Gonzalo Guerrero, el otro español, él se hizo maya. Ese es otro tema que vamos a abordar. Él es el padre del mestizaje. Cuando llegue ese tema lo tocamos. Entonces, Gonzalo Guerrero se hace maya, tiene hijos, etcétera, etcétera. Decide no irse con los españoles. Entonces viene Jerónimo de Aguilar, empieza a traducirle, ¿verdad? Del maya al español y van bajando y se reencuentran con los pueblos nahuas. Hablan náhuatl. No hablan maya. Maya, exactamente. Entonces, ya en este proceso ya tienen a Doña Marina o a Malinche. Y Malinche, recordemos que había sido dada como esclava. Entonces, ella no era mexica, no era de ese imperio. Sí hablaba náhuatl, pero no hablaba no era mexica. O azteca, ¿verdad? Como se les conoce comúnmente. Entonces, Jerónimo de Aguilar, preocupado, le dice a Hernán Cortés, no los entiendo. Entonces, ya me despidieron. Entonces, Hernán Cortés enojado, los que nos interesan
no habla su lengua, o sea, lo que Justo eso, no le hablas. Y entonces viene Malinche y sale y ella sí habla náhuatl y habla maya, porque ella era una náhuatl que fue dada a los mayas como esclava. Entonces esa es la importancia de cuando van a contratar, pongan bien lo que requieren, ¿verdad? Sí, del perfil. Ajá. Pobre Jerónimo de Aguilar mintió en el currículum y a la hora de la hora No, pues... ni se lo pusieron. Y entonces ahí es donde se da esa triple traducción entre Jerónimo de Aguilar, de español al maya, y Malinche del maya al náhuatl. Entonces, sí, intérprete. Y incluso Bernal Díaz del Castillo dijo, Doña Marina, en todas las guerras de la Nueva España y Tlaxcala y México, fue tan excelente mujer y buena lengua, o sea, intérprete, y agrega, fue gran principio para nuestra conquista, porque sin ir Doña Marina no podíamos entender la lengua de la Nueva España y México. Entonces vemos el pilar importante que son los intérpretes en la comunicación y la importancia que tuvo Doña Marina, ¿verdad? Y pues ya para terminar este punto, ¿verdad? Actualmente nosotros ocupamos palabras náhuatl, ocupamos palabras lenca, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aguacatl, que es aguacate. ¿Y qué creen ustedes que significa aguacate? Yo sí sé qué significa, pero no lo voy No sé si lo podemos decir. Manolo lo sabe. No, sí lo podemos decir. Yo creo que se los podemos dejar de tarea a los oyentes y a los que nos están viendo. Qué buena palabra náhuatl. Y déjenlo en los comentarios o nos escriben en nuestro Instagram. O sea, eso le puede decir que imagínense a ese grupo de indígenas riéndose mientras le ponían el nombre. Al árbol. O sea, porque de manera seria realmente eso no lo pudieron haber formulado. Yo digo que algún bromista fue que porque ese aguacate... broma y... Ajá. Eso se parece a algo que justamente así. Otra palabra han de haber planteado. Otra palabra es comayi, que es comal. Huacayi, que es huacal. Y en lenca, perquín, que significa camino de brasas. Entonces, perquín morazán, lo usamos. Entonces, vemos que el idioma español no se consolida al 100% en ese mito de decir que solo eso se habló, porque en la actualidad seguimos hablando de... Y justamente es un punto que yo retomo en el mito número 4. ¿Qué mito estamos? Ya me confundí. 1, 2, 3. En el mito número 3. Es el hecho de esta idea de la devastación total indígena. De que con la baja demográfica vino esta baja en cultura y que no tenemos nada y se pierde todo y que los españoles arrasaron con todo y que a todos los mataron. Y la verdad es que esto no fue así. La verdad es que también otro punto por el que quiero empezar, que es el que se suele tratar de que los indígenas vieron a los españoles y dijeron no, son dioses. Y eso sería maximizar probablemente la impresión que se tuvo, porque no dudo que se hayan impresionado de ver a alguien tan diferente con que uno, o sea, en un centro comercial y una persona extranjera le llama la atención, y eso que pues sabemos cómo son las diferencias. Los podemos ver en redes sociales, podemos ver fotos, pero aún así cuando no los ves... Es como uno sí suelta un poco la miradita de rojo, entonces no me imagino realmente la impresión que pudo haber causado por el reducir los creyeron que eran dioses, sería básicamente el cambiar bastante, o sea, engrandecer demasiado cómo fue. Y justamente nace de las confusiones que se hicieron al interpretarse las reacciones que tenían esas personas. Sí, yo creo que se han de ver, bueno, los indígenas se han de ver sorprendido más por ver las carabelas y por ver los caballos, o sea, que todo no el contexto. Ajá. O sea, ver todo, o sea, yo no me imagino lo que ha de haber sido ver algo totalmente nuevo. Exactamente. Ellos no podrían imaginarse que existían ese tipo de cosas, y verlo obviamente debe haber sido súper impresionante. Pero tampoco como para decir y que simplemente como pensaron que eran dioses, ya aquí todos católicos y españoles, y viva la corona. Obviamente viva la corona. Viva el rey. Sí, o sea, realmente sí sería muy impresionante, porque como decir, pero el caballo es algo que no existía en América. Exactamente. Sino que viene de Europa y son enormes. Ajá, a mí me dan miedo los caballos. Incluso la traducción al náhuatl es venado grande o venado más grande. Lo parecido, el símil. Ellos buscaban eso. Sí, entonces justamente, y el hecho de que
esta devastación se dio por esta guerra de conquista y que de agarrarlo con pinzas. Obviamente hubieron resistencias, hubieron levantamientos, hubieron muchos que murieron probablemente en combate, pero realmente uno de los mayores golpes que fue para el lado demográfico fue el tema de las enfermedades. Ah, claro. O sea, ya tenemos que en 1517 ya registrado que la viruela, o sea, andaba en Yucatán, después va para fuerte. Santo Domingo, en Guatemala, y después ya cuando se está llegando a los Andes, o sea, la viruela, sarampión, influenza, o sea, eran enfermedades nuevas para las personas de acá. Claro. Entonces, sus defensas... No, creo que ahorita tenemos un ejemplo reciente, ¿verdad?, de lo que pudieron haber pasado con la reciente pandemia, que es como llega una enfermedad nueva, no tenés las defensas para ello. Es desconocida cómo se trata. Para nuestro cuerpo, cómo se trata. Entonces, justamente lo mismo. Exactamente. Y es eso, el separar un poco esa baja demográfica con el hecho de que, como todos se murieron, ya no hay cultura, ya no es esa cultura, y realmente... Y que los españoles fueron los que... Y o sea, fueron una serie de factores que en conjunto pues causaron una baja demográfica, pero que no hizo que la cultura desapareciera. Sí, claro, porque pasa algo interesante, que para bien o para mal existió esta complementación de dos culturas. De la maya, de las culturas indígenas, con todo este... catolicismo, las tradiciones europeas, sí. Y para bien o para mal pasó. Y justamente un ejemplo lo podemos ver en expresiones que aún tenemos como el baile de los historiantes, la celebración del Día de la Cruz. Exacto. Inclusive un ejemplo que me parece bastante interesante, que yo no me había percatado, es de que si vemos las procesiones de Semana Santa en Europa, son en silencio. Puede haber como música clásica, pero acá nuestras procesiones de festividades religiosas va gente con tambor, va gente con flauta. Hay de hecho un documento en donde viene un sacerdote, un clérigo al territorio del Reino de Guatemala, y él se queda pero enojadísimo porque dice, ¿cómo es esto que están mezclando esto y hacen gran alboroto y hacen fiestas para... O sea, la solemnidad que ellos piensan que los católicos americanos tienen es igual que la de ellos, y no, él se viene a dar cuenta que hasta están bailando y que hay aquí, que se han metido un coro de la manteca, ese coro. Pero es que justamente eso, incluso para las personas que venían a conquistar en este proceso, era necesario, porque necesitaban ver cómo introducir. Sí. ¿De qué manera esas personas aceptaban esto totalmente nuevo? Entonces era como de, ok, te agarramos esto de acá y lo unimos con esto. Y y se va creando lo que nosotros tenemos, o sea, todas las manifestaciones culturales que tenemos, muchas son resultado de esta mezcla, y no es que haya muerto, simplemente se transformó. A veces con ese mito a mis amigos yo les digo, porque a mí me costó verlo como estudiante y aprender que no tenemos por qué sentir odio. O sea, las personas a veces es un odio a España, pero es que, como lo dijimos en el anterior capítulo, España no existía como tal. Exactamente, es otra lógica, otra realidad. Exactamente. Entonces, nosotros somos el resultado del choque de dos culturas que se mezclaron, se fusionaron, para bien o para mal, y aquí estamos. Sin romantizar el hecho, pero pasó. Sí, y justamente, y ese es el otro punto que quiero tratar, es que sí hubo genocidio y sí hubo devastación cultural casi que completa en ciertas islas de las Antillas, debido a que esas culturas autóctonas realmente no tenían el mismo grado de desarrollo o complejidad que se tenía como los territorios en América. Claro. Entonces, pues fueron los primeros lugares a los que llegaron, fueron los más devastados. Entonces, en esos lugares sí podemos hablar casi de una devastación cultural completa. A los taínos, si no me equivoco. Y ese es el otro tema de que lo que mencionábamos al inicio, no fue de, bueno, acá llegó ese señor alto blanco de ojo de color y acá todos somos católicos, viva España y viva el rey. Que España ni existía, pero realmente sí hubo resistencia indígena, porque la gente creo que se puede llegar a imaginar de, bueno, llegaron y acá se terminó. No, hubo resistencia durante todo el tiempo de la colonia. No fue algo que se pacificó totalmente en unos lugares más que otros, pero sí hubo resistencia indígena. Y uno de los ejemplos es esta revuelta dirigida por el cacique Lempira en Honduras, que fue
Saludos para enorme. Honduras. Si nos escuchan desde Honduras, hola. Hola. Y también en territorio de Honduras está también Tapica, de que también intentó más o menos lo mismo que intentó la Empira. La Empira sí le hizo resistencia y hasta más o menos como 1530 ahí estuvo y básicamente pausó ese proceso de conquista porque era un conjunto, o sea, al final se terminaron uniendo mucho más pueblos, más que los lencas, a esa resistencia. Entonces, Tapica intentó un poco esto mismo, no le surgió, pero alguno de los datos de esa sublemación indica que fueron 40,000 indios los que estuvieron juntos. No, o sea, fueron un puñado. Justamente lo que hablábamos en el episodio anterior de que, por ejemplo, para el tema de la conquista, la mayor parte eran personas indígenas. Entonces, no me imagino si se unieron con los españoles, no imagino como en otros territorios también fue una masa bastante grande de personas que se unieron también en modo de sublemación, de resistencia. Sí, y es que incluso esto apoya al mito justamente de la conquista total, porque la conquista total te dice de que donde llegaban españoles, todo se conquistaba, se pacificaba y todos católicos. Y aquí vemos que no era así, ¿verdad? Claro. Y pues eso también va de la mano del último mito que vamos a tratar en ese día, y es el mito de la superioridad española. De la superioridad española. Tengo que pronunciar bien. Aquí se aprende. Aprendiendo a vocalizar en vivo. Exactamente, en vivo, justamente aquí grabando en solo. Entonces, ¿qué nos dice este mito? Esta idea que tenemos que los españoles conquistaron América y vencieron a los indígenas porque eran superiores. Y no, o sea, realmente como hemos venido viendo a lo largo de esos dos programas, del anterior y de la mayor parte de las fuerzas era indígena. En otra parte era de África y otra parte era pues de españoles, ¿verdad? Pero eran como que casi que en ese orden en el grupo, ¿verdad? Y eso se debe que tenemos esa idea que nos han inculcado, ¿verdad? Con toda esa propaganda de cómo nos conquistaron, y también viene con eso de la mano de la diferencia entre la persona civilizada, que era el europeo, eso quería comentar, y el bárbaro, que lo ven como el indígena, ¿verdad? Entonces también esto como que en términos como de persona civilizada, de conocimientos y todo eso, para los términos europeos, entre los mismos europeos que venían acá, no todos tenían ese nivel, ¿verdad? Habían muchos que no sabían escribir, que no conocían muchas cuestiones, de la mayoría, y por eso habían escribas, incluso que eran los que se encargaban de mandar esas cartas, ¿verdad? O eran miembros del clero, que eran los que estaban formados en letras y todo ese asunto, pero no significa de que todos ellos eran superiores. Incluso imaginando cosas, era como que imaginaba a un indígena que supiera de astrología, viendo a uno de esos que no entendía nada de eso, y decía, ay no, qué ignorante, ¿verdad? Justamente porque habían científicos entre los indígenas. Y a la par de ese mito, de esa superioridad que tenían ellos en armas, que ya vimos que no era tan así, también viene el mito de la cuestión que fue un apoyo divino, ¿verdad? Que eso viene de dos lados. Uno, el hecho de poner como falsas a las deidades indígenas y que por eso es que ellos iban y también el hecho de ponerlos en plan de que tenían, como había un trato también quedando con la corona como con la Iglesia Católica, estos también tenían en sus contratos que tenían que evangelizar. Sí, eso era indispensable. Era indispensable. Entonces, justamente cuando se envían estas cartas a los diferentes conquistadores, deben incluir toda la parte católica, tienen que incluir toda esa parte de que están tomando toda la conquista, etcétera, en sus cartas, en toda esta cuestión, porque es necesario para ellos pasarlo, ¿verdad? Y obviamente en esas cartas que están, es que si ustedes las leen, la pueden buscar en internet, se encuentran varias de estas cartas y ahí pueden ver que ellos magnifican lo que están haciendo, ¿verdad? Sí. Entonces, pues sí, ahí es como cuando vos en tu introducción de lo que vas a entregar, pones que va a ser lo mejor que va a leer. La mejor tesis que se produjo en la historia. Jamás ustedes han leído un ensayo como este. Prepárense, siéntense. Nosotros con el podcast. Entonces, justamente lo mismo que va ocurriendo, ¿verdad? Y ahora leyéndolo en
como en las visiones actuales que tenemos de historiografía, se puede ver de otra manera todo esto. E incluso, ¿verdad? Esta superioridad y esta conquista total se puede ver también, o sea, que no es así, en el artículo que tiene Alfredo Ramírez también sobre el Marquesado, que es, que es una provincia que está cercano aquí Usulután. Por esa zona también, por el volcán de San Vicente, no sé por dónde lo van ubicando, ¿verdad? Toda esa zona. Y son un grupo de personas afrodescendientes que huyen y se refugian ahí porque ahí no tenía acceso, no había control de la iglesia, no había control de las milicias o del gobierno, entonces logran ahí formar una comunidad. Interesante. O sea, es realmente te cambia la perspectiva de cómo funcionaba realmente esto. Así es. Entonces yo creo que con eso finalizaríamos el episodio de hoy, en donde hemos hablado un poco acerca de cómo la conquista fue mucho más compleja de lo que nosotros creíamos y cómo la comunicación no fue algo instantáneo, sino que fue también un proceso. Exacto. Y donde pues esos intérpretes fueron un pilar en la conquista. Exactamente. Y que los indígenas no simplemente dijeron acá vinieron los españoles, nosotros somos todos católicos y vive España. Y pues obviamente que los españoles no eran pues la última Coca-Cola del mundo. Obviamente tenían ahí sus avances, pero era algo bastante relativo desde el punto de vista eurocentrista con el que se veían los indígenas. Así es. Entonces, sin nada más que agregar, esto fue ¿Qué ondas con los mitos de la conquista? Parte 2. Y creo que es el momento de explorar algunos mitos de la historia de El Salvador, pero eso lo podrán ver en el siguiente episodio. Ver y escuchar. Ver y escuchar, importante. Así que los invitamos a que se mantengan al tanto de, como siempre, por ahora solo nuestro Instagram, @queondasconlahistoria. Seguimos buscando quién tiene qué ondas con la historia sin el punto guión bajo. Y pues obviamente estará al tanto de las redes de difusión de la ISUS. Y que siempre nos podrán escuchar los viernes a las 2 de la tarde. Pero antes de terminar, recuerden que quien no conoce su historia está condenado a no saber qué significa aguacate en náhuatl. Así que será hasta la próxima. Yo soy Sofía Córdoba, Manuel Rivera, Andrea Enríquez. Y esto fue ¿Qué ondas con la historia?